La historia también se narra a través de los objetos, y un objeto con historia es un objeto vivo, entrañable y con un inmenso valor. Curiosidades deco anticuario, restauraciones de obras de arte, enmarcaciones. Ubíquenos en la carrera 31, número 9C21, teléfono 315-518-9826, 315-518-9826. Para sentirnos humanos nos bastará con tener ombligo y considerar por toda tradición espiritual del petulante Homo sapiens la egregia cultura que nos viene de los micos del Putumayo. Bienvenidos a Cultura y Poesía Viva Cali. En esta ocasión hemos invitado a Sebastián Pedraza, un músico, un guitarrista, un músico de guitarra clásica mejor. Él compone música de cámara y es egresado del Conservatorio Antonio María Valencia. Vamos a hablar con él, vamos a hablar un poquito sobre la música clásica aquí en Cali, en concreto sobre la guitarra, que es un instrumento que uno no acostumbra a ver en la música clásica. También en la sección Añoranzas tendremos al arquitecto Jorge Santa Cruz hablándonos en esta ocasión de las pilas de agua en la ciudad de Cali, la más conocida, la pila de Crespo en la quinta con carrera 10, pero él nos va a explicar cuál era la utilidad de esas pilas aquí en la ciudad. Y por último, un invitado muy especial, León Octavio, que ya es muy conocido en Cali, aunque viene de Antioquia, es más caleño que cualquier caleño. Hablamos con él de su obra, de una película que han hecho sobre la vida de él, un documentalista alemán, Ed Müller, que también hablamos con él. Esperamos que este programa sea de su agrado. Bienvenido pues, vamos a hacer este breve recorrido sobre la cultura en Cali. Sebastián Pedraza inició sus estudios superiores en teoría musical y técnica de la guitarra solista en la Escuela de Artes Musicales de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, en el programa de licenciatura en instrumento. Decide continuar su formación guitarrística en Cali en la Facultad de Música del Instituto Departamental de Bellas Artes, con la guía de maestros como el guitarrista y compositor Gustavo Aniño y principalmente en la clase del guitarrista Javier M. Cruz. Paralelo recibe clases con la guitarrista Irene Gómez en Bogotá. Ha pertenecido a diversas agrupaciones de cámara y como solista en el ensamble de guitarras del Conservatorio Antonio María Valencia, dirigido por el maestro Gustavo Aniño. Además, desde su área colabora en diversos proyectos con áreas visuales y plásticas. Ha sido premiado por la Universidad de Nariño en su tercera versión del Concurso Nacional de Guitarra. Hola amigos de Cultura y Poesía Viva. En esta ocasión hemos invitado a alguien que trabaja con el arte de la música, concretamente un guitarrista de música clásica egresado del Conservatorio Antonio María Valencia, aquí en el Instituto de Bellas Artes del Valle del Cauca en Cali. Sebastián Pedraza, bienvenido a Cultura y Poesía Viva. Muchas gracias, Oscar, por la invitación. Sebastián, el objetivo de traer artistas a este programa sobre cultura aquí en Cali, en el Valle del Cauca, es conocer un poco a las personas que hacen cultura. Pero empecemos por el ser humano. ¿Quién es Sebastián Pedraza? Bueno, Sebastián Pedraza, difícil de responder. Quizás es una persona con cierta ilusión de llevar el arte a diferentes áreas donde quizás los comentarios desafortunados han hecho crear barreras de que el arte es inalcanzable para algunos, ¿no? Un músico con cierta ilusión de crear, digamos, esos espacios que muchas veces nosotros mismos somos ajenos a esa actividad social, somos ajenos precisamente por la comercialización del arte y por las mismas vanguardias que a veces no permiten ver más allá del compromiso como artista. Entonces Sebastián es un
músico recién egresado dentro del área de guitarra clásica y que se quiere seguir perfeccionando, se quiere seguir estudiando y poder llevar el arte a, como lo dije antes, a espacios que no han llegado. Sebastián, uno normalmente en esto de la música clásica, uno como ciudadano a pie es muy profano y no asocia tanto la guitarra a esto de la música clásica. ¿Cómo llegas tú a la guitarra ya como una vocación, una profesión de vida y descubriéndola dentro de la música clásica? Bueno, pues fue un proceso natural, por decirlo así. Digamos, otras personas quizás tengan una historia más interesante en el sentido de que empiezan muy chicos, desde Claro. muy pequeños, directamente con la música clásica, ¿no? Como pasa mucho en Europa, precisamente pues es la cuna de la música clásica. Entonces es muy común ver esto. Sin embargo, en Colombia también existen dos casos, pero yo empecé, digamos, algo tarde. Decidí ya estudiar música seriamente, ya fue tarde, ya fue, digamos, en el proceso de terminar mis estudios de bachillerato, porque yo empecé, digamos, con la guitarra popular, de una manera muy de hobby extracurricular, digamos, por un poco de culpa de mi madre, que fue la que, digamos, le interesó que yo hiciera algo extraoficial encaminado al arte. Y digamos todo el proceso del bachillerato, que son 6 años, Sí. fue guitarra popular. Ya fue terminando el bachillerato que supe que la música era una opción profesional, que uno podía estudiar eso de una manera universitaria, que uno podía vivir de eso tranquilamente, no como nos lo han pintado, pues, o como todavía lo siguen declarando. Y entendí también que en la guitarra, pese a que un instrumento popular por excelencia, como hablamos fuera de cámaras, que la guitarra, sea en Latinoamérica o en Europa, digamos, desempeña un papel fundamental dentro en el contexto popular, folclórico. Sin embargo, entendí que la música clásica podía ser interpretada en la guitarra, ¿sí? Cuando asistí a un recital de un guitarrista, a esa edad de 15, 16 años, pues fue muy exótico para mí ver que alguien interpretara la llamada música clásica en la guitarra, o sea, el guitarrista solista, digamos, el papel solista. Eso me motivó enormemente y, digamos, empezó pues ese proceso de formarme para ser admitido a la universidad, pero ya fue con 16 años, 17 quizás, ya entré a los 19 incluso a la carrera como tal. Pero de todas formas ya había unos antecedentes de familia, pero Sebastián, ya hablando de hoy en día, ¿cuál es el mercado para un guitarrista clásico? O sea, uno asume que las entidades oficiales, pero también me decía esta cámara que ahorita con el auge de grupos de teatro aquí en Cali, también contratan este tipo de música. Este tipo de música, o ustedes los ayudan en el conservatorio, en Bellas Artes, ¿cómo es este proceso? ¿Cómo es el mercado para este tipo de música? Pues a ver, en primera medida sí hay que decir que es difícil, ¿no? Obviamente la música clásica en Colombia tiene su salida, por supuesto, pero digamos que es un poco más difícil que precisamente la música comercial, la música que vemos más inmediatamente en los medios de comunicación, ¿no? La radio, que es una música más inmediata que está ahí. Sin embargo, existen diferentes instituciones que apoyan, digamos, diferentes propuestas. Está también algo muy importante que hay que decir, y es que he aprendido aquí en Cali con mis maestros, es que si uno no se autogestiona, y Claro. si uno no manda su propuesta, qué sé yo, no, manda su email, pues no pasa nada, ¿no? Se te va a quedar, digamos, en ese. Entonces, cuando se tiene en cuenta, digamos, esa idea y se incursiona en esa autogestión, pues se da cuenta que en Cali, por lo menos hablándolo en Cali, existen muchas entidades que apoyan mucho, digamos, la cuestión de la música clásica, de tocar como solista o en grupos de cámara, como quizás son, por ejemplo, la Fundación Hispanoamericana, como la Fundación Carvajal, lo que hablamos ahorita de los teatros, ahorita, digamos, en Cali particularmente tiene algo, y es que tiene muchísimos teatros, ¿no? El Teatro del Presagio por acá por Granada, claro, tiene el teatro, sí, el Teatro La Concha, digamos, en San Antonio hay muchos teatros que principalmente cumplen la función de divulgar, es precisamente el teatro de tabla, ¿no? Por decirlo así.
pero ellos también apoyan mucho, digamos, a la propuesta de instrumentistas, y es nomás pasar la propuesta, decir que uno quiere, por ejemplo, tocar como solista o en grupo de cámara, y ellos le abren las puertas totalmente para uno tocar ahí, lo programan, incluso hacen muy buena propaganda con los medios. Sí, claro, ellos tienen buena difusión. Sí, buena difusión, entonces existen los medios, toca es moverse, por supuesto, como te digo, es autogestionarse, empezar a crear tu propuesta, hacer una buena presentación de tu hoja de vida, con buenos videos, qué sé yo, depende de tu oficio artístico, y cuán atractivo sea, pues de ahí depende de que te llamen, ¿no? Claro. Pero que existen los medios, los hay, como te digo, hay un poco atrás de lo inmediato, pero existe, por supuesto. Amables televidentes, es Sebastián Pedraza, un músico de guitarra clásica, un mercado que existe en nuestra Cali y que a veces desconocemos y en la región. Sebastián, usted como músico está abierto a otras presentaciones, no sé, para el televidente de a pie, ¿cómo usted puede ser contratado por cualquier ciudadano, para cualquier reunión? ¿Cómo es eso? Y ya para terminar, si hay algún teléfono donde lo puedan contactar. Bueno, sí, pues digamos que hay diferentes tipos de actividades que podría pertenecer la guitarra clásica, ¿no? Depende, digamos, del gusto de la persona, de lo que quieren, pero normalmente yo trabajo dando conciertos como solista, doy clases de guitarra también, ¿sí? Para los que quieran estar interesados. Y pues también en grupos de cámara, ¿no? Por ejemplo, yo particularmente ahorita estoy trabajando con una cantante, una soprano, que es Laura Villa, que es una cantante muy conocida, y con ella estamos trabajando repertorio latinoamericano, contemporáneo, sobre todo compositores vigentes que aún viven y que han aportado, digamos, música a este formato particular que es guitarra y soprano. Entonces con ella, digamos, estamos trabajando bastante y ha tenido como buena recepción, por decirlo así. Entonces, digamos, el teléfono donde me pueden ubicar es 313-657-6088. Listo, Sebastián, muchas gracias por haber estado en Cultura y Poesía Viva y unas palabras de despedida a nuestra teleaudiencia. No, pues a ti, Oscar, por la invitación, por el espacio y pues palabras, ¿no? Que quien quiera de pronto estar intrigado a iniciar los estudios de la música, que tenga en cuenta que esto es una alternativa profesional, claro, que se puede vivir de esto tranquilamente, ¿sí? Que pese a las adversidades que hay por nuestro contexto social, por las faltas de políticas culturales y todo eso, existe un gran mercado, un mercado, y existe, digamos, todas unas posibilidades para vivir de esto. Hola a todos. En la pasada edición de Cultura y Poesía Viva dijimos que el rey de España, cuando la invasión de Napoleón, era Enrique VIII, pero en realidad de verdad era Fernando VII. Ofrecimos disculpas por ello. Nadie cuida lo que no quiere ni nadie quiere lo que no conoce. Con estas frases lo que pretendemos es narrar la historia de Cali, sus leyendas y sus mitos, con el fin de crear sentido de pertenencia por ella. En el día de hoy vamos a hablar del antes y después de la construcción del acueducto de San Antonio en la ciudad de Cali. ¿Ustedes se imaginan cómo sería la ciudad de Cali en los siglos XVI al XIX respecto a el servicio del agua? Bueno, bien, el agua la tomaban del río Cali, la sacaban unos señores que llamaban aguateros, estos la llevaban a los hogares, a lomo de mula, como se dice, y eso permitió durante muchos años entonces que este tipo de familias o las familias de los aguateros pues tuvieran un ingreso cómodo. Ya terminando el año 1800, los años de 1800, entonces se crea en la ciudad unos tanques que estaban localizados sobre lo que hoy es la avenida Belalcázar, encima de lo que hoy también es el Museo de la Tertulia. De allí salían, o el agua era
repartida por unas acequias que eran construidas de piedra y calicanto, pero estas acequias estaban al descubierto. La gente en esa época tenía la costumbre de arrojar las basuras a la calle. Entonces ahora súmenle ustedes basuras, más polvo, más barro, más toda la polución que ustedes quieran. Obviamente el agua tenía que llegar o se tenía que contaminar con mucha facilidad. Esta agua llegaba a unas pilas. Estas pilas estaban ubicadas de acuerdo pues estratégicamente a las necesidades que tenía el pueblo. Una primera de ellas era la pila de Jaime, que estaba ubicada donde existe hoy el Parque Isaías Gamboa. La otra pila de mucho renombre era la pila de Crespo. Pila de Crespo que todavía existe y está, vamos a decir, o está en el Museo de Arte Religioso de la Merced. Esta pila fue construida por un señor Espíritu Santo Hotman, quien había esculpido o construyó la pila de un bloque de piedra. Otra pila famosísima fue la pila de Santa Rosa, que estaba ubicada en el sitio donde en este momento está la iglesia de Santa Rosa. Habían otras pilas, como la pila de Jaime, como ya había dicho, la pila de los Lares, la pila de la Chomba, la pila del Matadero, la de Belalcázar. Todas estas pilas indudablemente eran las que servían o le daban de beber a la ciudad. Ya en el año 1903 se hace una limpieza y se amplía la red de pilas, y estas llegan hasta el barrio Belalcázar y el barrio de González, que era no más que el barrio de Fray Damián González. En ese mismo año hay una gran epidemia en la ciudad de tifo y se derrumba una de las acequias que servían para el transporte del agua. Esto obliga a que el municipio piense entonces en construir un acueducto. Ahí empieza el periplo de el pre-construcción del acueducto. Se le pide a la compañía de Ferrocarril del Pacífico que diseñe el sitio por donde va a pasar el acueducto y su red de distribución, lo mismo el sitio donde se va a hacer. Esto hace que el acueducto inicialmente sea un sitio que tenga dos tanques grandes. Se lleva el agua desde la Bocatoma, que es la misma que está actualmente, hasta ahí esos tanques, y allí el agua no se potabilizaba, solamente no almacenaba. Ahí se llenaban estos tanques y de ahí salían por una red de distribución al resto de la ciudad. Para poder hacer esto hubo necesidad de que el municipio se comprometiera o vendiera unos terrenos ejidos, porque las finanzas eran muy maltrechas en esa época. Se vendieron unos ejidos y al mismo tiempo se sacaron unos bonos para poder financiar esto. Se contrataron unos ingenieros extranjeros, norteamericanos y jamaiquinos, y en el año 1916 se inicia la construcción del acueducto. Este se inaugura más o menos por el año 1920 y le daba agua a la ciudad en una forma mucho más higiénica. Hay que hacer la salvedad en este momento que si en el año 1930 se hacía eso, era para una población de más o menos 30.000, 38.000 personas que habían en la ciudad en esa época. Queremos por último, para terminar, decir que el acueducto, la casa, la edificación del acueducto es una construcción supremamente bella, con un parque bellísimo alrededor, que nosotros invitamos para que todos los caleños y las personas que nos vienen a visitar lo visiten, que vayan al acueducto del acueducto de San Antonio y visiten sus instalaciones y su bello parque alrededor. Hola amigos de Cultura y Poesía Viva Cali. Hoy tenemos como invitado a León Octavio,
León Octavio es un artista, músico, publicista, fotógrafo, una persona polifacética, un artista integral muy conocido aquí en la ciudad, que hace muchos años llegó de Antioquia, pero lleva tantos años en Cali y le ha aportado tanto a la ciudad de Cali que es mucho más caleño que cualquier caleño. E inclusive la alcaldía y la Secretaría de Cultura le ha hecho reconocimientos a la labor artística y cultural de León Octavio. León Octavio, para quienes recuerdan, él es el creador de Balita y el fundador, el creador de esa novela tan interesante, tan maravillosa, que propone una apertura a la creatividad, que es El Bando de Villamaga. León Octavio, bienvenido a Cultura y Poesía Viva. Bueno, muchas gracias por la invitación, hombre, Oscar Marino. León Octavio, primero queremos empezar por lo básico, porque la Cultura y Poesía Viva lo que quiere es presentar al ser humano, a los televidentes. ¿Quién es León Octavio? Bueno, León Octavio es un medio músico, medio poeta y loco completo. Esa es la definición que me han ligado algunos amigos. Pero ¿qué? soy diseñador. ¿Diseñador? ¿Cómo es lo de diseñador? Pues porque diseñar es diseñar con los sueños, pero no quedarse en el sueño, sino construirlo. Eso es. Bueno, León Octavio, vamos a empezar por Balita. Háblenos de Balita, esa caricatura que es basada en una bala que nunca quiso ser disparada. Porque yo la recuerdo de finales de los 70, de los 80 y de los 90. ¿Cómo va Balita? ¿Qué ha sido de la vida de Balita, León Octavio? Bueno, Balita va a salir ahora con un nuevo libro, Sí. El cultivo de la paz. Yo creo que en 15 días habrá un nuevo libro de Balita, el cuarto. Balita es una bala que me encontré en la calle sin disparar. Eso fue por allá en los años 70, más o menos. La primera Balita salió publicada en el país en el año 73. Sí, claro, yo recuerdo. O sea que ya son 43 El País. años Balita hablando de un tema que ahora es el tema, la paz. Y que está muy vigente, sobre Sí, todo ahora en claro. tiempos de No, posconflicto. pues ahora es cuando viene la cosecha de la Balita y su sueño de tener un país en paz. Pendientes pues, amables televidentes, de Balita. Balita regresa muy recomendado para leer, para entretenerse y para formarse, porque Balita educa también. Vamos a hablar de otro aspecto suyo, porque usted tiene muchos aportes culturales y es una persona que produce mucho, muy creativo. Hablemos del Bando de Villamaga, de ese libro tan interesante que proponía sacar todas las cosas internas, los valores, lo bello de la creatividad, sacarlo a flote, porque a veces la realidad quiere que no saquemos las cosas que tenemos, muchas veces muy bonitas adentro. Háblenos un poquito del Bando de Villamaga. Sí. Bueno, Villamaga es una propuesta para que no perdamos la capacidad y el derecho que tenemos de soñar, ¿sí? Es un mundo opuesto a Canibalia, que es el mundo de la realidad, que es el mundo de la violencia, de la corrupción y toda esta cosa que vemos a diario. Villamaga es lo opuesto a Canibalia, el mundo de la creatividad, el mundo de la sensibilidad, ¿sí? Y esa utopía ha tenido muchos seguidores, porque el Bando de Villamaga ha circulado mucho. Y ahora tenemos embajadas en muchas partes del mundo de gente que se ha hermanado y ha creído en el sueño de Villamaga como la posibilidad de tener un mundo más justo y más equitativo. Eso ha sido el recorrido de Villamaga. Y justamente el amigo que hizo la película, Ede Müller, es un embajador que tenemos de Villamaga en Berlín. Ah, Ede Müller también leyó El Bando de Villamaga. Él conoció Villamaga a través de una amiga que es colombiana, Ya. Vive en Berlín, Teresa Perdomo, y ella le dijo a Ede que esa imagen que presentaban allá en Alemania de Colombia como un país de narcotraficantes y de violencia, dijo no, allá hay unos locos construyendo otro país. Entonces Ede le copió y se vino a grabar y a ver que había otro país que estábamos construyendo los soñadores. Ya a partir del Bando de Villamaga, que Sí, es sí. una propuesta a la imaginación, a la Entonces, creatividad. Él se propuso mostrar a través de esto la otra cara de Colombia y por eso viajó conmigo por todo el país buscando los proyectos que se han hermanado con Villamaga, o sea, proyectos que están trabajando por el cambio de esta sociedad. Lo que nos está hablando León Octavio es un documental, una película que hizo el amigo documentalista Ede Müller, que lo tenemos aquí, ya vamos a hablar con él, porque ha hecho un documental sobre la vida de León Octavio, un documental muy interesante que llama Con los pies en la tierra y que se estará presentando en nuestra ciudad y en Colombia. León Octavio,
vamos a hablar de su parte como músico, porque los aportes, o sea, usted también es un músico que ha ejercido, que ha tenido su propio grupo. ¿Qué ha sido la música para León Octavio? Bueno, la música me viene a mí de familia, porque en el pueblo donde yo nací, Ansá, en el departamento de Antioquia, los músicos del pueblo eran mi familia. Mi papá era músico, mi tío músico. De ahí me viene la vena musical. Claro que sí. Bueno, yo participé aquí en el año 71, Cali, organizaban el Calima de Plátano, festival. Yo lo gané en esa época. He tenido el acordeón como un instrumento que me ha gustado mucho, y la música costeña. Yo por eso me he declarado muchas veces como un Caribe honoris causa, porque fui promotor de la música vallenata, cuando en Cali nunca se oía vallenato. No, pues en los 70. Hay 50 años, hombre. Entonces ahora tengo un grupo de campesinos, músicos, productores, porque el objetivo del trabajo de Campo y Sabor, así se llama el grupo, es trabajar por la soberanía alimentaria, por la seguridad alimentaria, porque ahí está el germen de la paz. Por la comida tiene que pasar la paz. Claro que sí. Campo y Sabor es el nombre del grupo. Sí. ¿Y todavía existe? Sí, claro. Y precisamente el documental es acompañado con música, un concierto gastrofónico, porque todas las gastrofónico, ¿cómo así, León Octavio? Sí, porque todas las canciones tienen que ver con comida. Todas. Qué interesante, ¿no? Por eso es música gastrofónica, y el grupo hace agromúsica, porque todas las canciones tienen que ver con la botánica, la botánica de los productos que ellos siembran. Entonces, el documental se complementa con el concierto del grupo Campo y Sabor. El León Octavio, amables televidentes, pero vamos a aprovechar que con nosotros se encuentra Ede Müller, quien acaba de hacer un documental sobre la vida de León Octavio. Bienvenido a Cultura y Poesía Viva. Buenos días, muchas gracias por tenerme aquí. No, es con mucho gusto. ¿Cómo se dio cuenta de la vida de León Octavio, de las propuestas de León Octavio? Bueno, la caleña Teresa Perdomo, que vive en Berlín hace muchos años, 20 años o más, siempre me contó de este señor que hace este trabajo hermoso, y siempre me ha dicho, tenemos que hacer un documental sobre él y sobre Villamaga, su mundo utopio. Y bueno, un día fuimos aquí hace 7 años, y fueron 6 semanas, y viajamos con León en todo el país, desde Popayán hasta, no sé, Medellín y más. Él nos presentó sus proyectos en cuales estaba vinculados, y bueno, este fue, digamos, la investigación, y 1 año y medio más tarde regresamos para grabar más concentrado con los temas, y todo junto estuvimos 4 veces aquí para grabar este documental. O sea, ¿cuánto fue el tiempo de grabación? Porque si dices que vinieron 4 veces. Mucho tiempo, 4 veces, 5 a 6 semanas. Sí. Qué bien. ¿Y cuánto dura ya editado? Para decir la verdad, al principio no fue fácil entender de qué se trata. Es cierto. Primero por mi español, que no fue mucho peor que ahora, pero también por la cosa su mismo, ¿sí? Villamaga, este idioma también tan poética y tan utópica, no fue muy fácil a entender al principio. Sí, porque la propuesta también es bien alternativa, pero en últimas cuando uno entra a ser parte de Villamaga entiende que es un lenguaje universal, ¿no? La propuesta de Villamaga es una propuesta hacia lo utópico, hacia la creatividad, hacia la imaginación desbordada que todo ser humano puede y debe tener, ¿no? Esta es la idea. Teresa Perdomo siempre tenía la idea de mostrar otra cara de Colombia, porque estaba sufriendo un poco por el hecho que Colombia tiene estigma, mal fama. Es una estigmatización, en el mundo, claro. Todavía, yo creo.
y este fue una cosa, pero yo creo que mostrar la vida de León como utopista, como luchador, pero luchador con las herramientas y las armas de la creatividad. Sí, Esta claro. es una cosa que es un propuesto, ¿cómo se llama? Una propuesta en todo el mundo, ¿no? Es universal, la propuesta de León creo Octavio que es universal. Esta película va a decir que Colombia tiene otra cara, pero también va a inspirar a gente en todo el mundo que el imposible podría ser posible. Sí, claro, uno entra a leer El bando de Villamaga y ahí se le voltea la cabeza. O sea, la propuesta es muy interesante. Creo que va a salir otra edición del bando de Villamaga. A los televidentes a que busquen este libro, hay que leerlo como ser humano, como persona. Ed Müller, háblenos de la película. ¿Por qué el ciudadano colombiano, además de que es una propuesta para otra Colombia, para ver otro lado de los colombianos, otros colombianos que hacen cosas muy diferentes a las que nos estigmatizan en el exterior, ¿por qué el ciudadano debe ir a ver esta película? Bueno, como ya he dicho, yo creo que es una animación a la creatividad. Una invitación. Una invitación y bueno, y sobre todo el trabajo de León Octavio siempre está vinculado con el humor y la alegría. Y nunca es falso, ¿no? Yo tengo la impresión que él nos muestra que resistencia también puede ser un asunto de alegría y humor, ¿sí? Y me gusta mucho en su trabajo, ¿sí? La música de Campo y Sabor, la gente siempre está riendo en los conciertos por los textos, por la manera como lo presentan. No, es alegría pura para mí y yo creo que es inspiración. Qué bien. Y es un lucho, es resistencia, pero es un sueño y todo junto yo creo que es perfecta para la gente aquí en Colombia, pero también fuera del país. La propuesta, muchas gracias, la propuesta de León Octavio, ver la vida con alegría, con optimismo, ver la vida con otras posturas de las que nos está planteando la sociedad de consumo. León Octavio y Ed Müller, muchas gracias por haber estado en Cultura y Poesía Viva. Gracias a usted. Gracias, muchas gracias, Oscar Marino. Bueno, amables televidentes, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado estas pequeñas píldoras de lo que es el acontecer en la ciudad de Cali. Recuerde que estamos en Facebook como Cultura y Poesía Viva Cali. Denos me gusta y déjenos sus opiniones, que estaremos pendientes de lo que nos opinen, de lo que nos digan, para aportar a nuestro programa Cultura y Poesía Viva Cali. Muchas gracias. Para sentirnos humanos nos bastará con tener ombligo y considerar por toda tradición espiritual del petulante Homo sapiens la egregia cultura que nos viene de los micos del Putumayo. La historia también se narra a través de los objetos, y un objeto con historia es un objeto vivo, entrañable y con un inmenso valor. Curiosidades Deco Anticuario, restauraciones de obras de arte, enmarcaciones. Ubíquenos en la carrera 31, número 9C21, teléfono 315-518-9826, 315-518-9826. Estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente.